Bueno, vamos a ver una técnica o dos técnicas fundamentales para solución de sistemas de ecuaciones. Hay un método que generalmente se trabaja en varias materias. Está el método de eliminación de Gauss y ese prácticamente no lo desarrollamos en esta clase, pero puede ser utilizado de manera iterativa, pero voy a mostrarles dos métodos en el cual están basados en el método de punto fijo. Y vamos a ver un ejemplo resuelto y lo vamos a hacer directamente en la hoja electrónica. Y si alcanzamos de tiempo, vamos a ver solución de sistemas de ecuaciones no lineales, que el método de eliminación de Gauss no es válido, no puede aplicarse, ¿no? Ok, entonces vamos a ver los métodos iterativos. Este también se le conoce como métodos por aproximaciones. Y el primero de ellos es el método de Jacob. Este método es una modificación del método de punto fijo para una ecuación no lineal en una sola variable. Entonces, aquí está la teoría. Tengo el sistema AXB, hago una transformación X igual a dx más C. Es como si tuviéramos X igual a G de X. Bueno, aquí está la teoría, aquí están los conceptos teóricos y el procedimiento. Aquí están las ecuaciones recursivas. Es un poco batalloso muchas veces visualizarlo. Lo que voy a hacer directamente es a través de un ejemplo, es la manera más sencilla. Vamos a ver esto, vean. Vamos a pensar que tenemos este sistema, tres ecuaciones. Tenemos tres variables, x1, x2 y x3. Y vamos a resolverlo con el método de Jacob. Entonces, usen la analogía del método de punto fijo y van a encontrar que, bueno, el método de punto fijo decía, pues vamos a despejar la variable de mayor peso numérico de la ecuación. Ok, por aquí tenemos tres ecuaciones. ¿Qué hacemos? Pues hacemos la extensión. Por ejemplo, de la ecuación 1 vamos a despejar x1. De la ecuación 2 vamos a despejar x2. De la ecuación 3 vamos a despejar x3. Aquí se muestra, aquí están las ecuaciones despejadas. Entonces vean, es como si tuviéramos que el x1 sería igual al g de x1 por punto fijo. El x2 sería el g de x2. El x3 sería el g de x3. Entonces, pues vamos a aplicar el método. Bueno, comentario general. Hay ocasiones que el sistema de ecuaciones, si recordamos que el método de punto fijo, siempre teníamos que despejar la variable de mayor peso numérico. Entonces, en este caso, como tenemos tres ecuaciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar, si la ecuación 1, veamos, este x1 tiene mayor peso numérico, porque vean, este es fraccionario, entonces el x1 tiene mayor peso, correcto. La ecuación 2, este es un décimo de x1, este sería 7 veces, y este sería el 30%. Entonces x2 tiene mayor peso numérico. Ok, entonces de la ecuación 2 despejamos x2. Y la ecuación 3 sucede algo similar. Tiene mayor peso numérico, tiene 10 unidades para x3. Para x1 y x2 son fraccionarios. Entonces, podemos suponer y esperar que vamos a poder resolver el sistema. Pero ¿qué pasa si en cierto momento el x1 no es pesado? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos reacomodar las ecuaciones de tal manera que digamos, bueno, en esta ecuación estoy viendo que el mayor peso numérico es x3. Pues ahí la despejo.
El objetivo es que despejemos x1, x2 y x3 sin importar el orden de las ecuaciones. Muchas veces lo que hacemos es lo siguiente. El sistema de ecuaciones lo vamos a acomodar de tal manera que los elementos de la diagonal principal sean los dominantes, los de mayor peso numérico. Vean, esta es la diagonal principal y las que despejamos corresponden al mayor peso numérico respecto a su ecuación. Entonces, un tip, una recomendación. Cuando tengamos un sistema de ecuaciones, lo primero que tenemos que checar si la diagonal es dominante. En caso de que no, ¿qué? Las reacomodamos, las cambiamos de orden, las subimos o las bajamos, pero démosle el acomodo que la diagonal principal sea dominante. Entonces, con ese tip podemos esperar que podemos resolver y encontrar la solución del sistema. Bueno, entonces, en resumen, de la ecuación 1 despejamos x1, de la ecuación 2 despejamos x2 y de la ecuación 3 despejamos x3. Aquí están las ecuaciones. Bueno, ¿cómo se aplica? Aquí van a ver unos superíndices, ahorita no le hagan caso. Eso parte a partir del número de la celda. Entonces vamos a ver. Si recuerdan el método de punto fijo, cuando tenemos x igual a g de x, ahora sí proponemos un valor semilla. Aquí está el valor semilla. Pero tenemos tres variables que analizar y estudiar, x1 y x2 y x3. Entonces yo tengo que proponer tres valores semilla. Vean este vector. El primero corresponde para x1, el segundo para x2, el 3 para x3. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una tabla como el método de punto fijo. Vean. En la parte superior está el número de iteración y el x1. Permítanme, tengo una llamada y no sé de quién es. Y sí tengo que contestar por si les surge, ¿no? Un momento. Bueno. Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, dime. Oye, ¿sabes algo de los estímulos? Nada, ni ha salido lista. Para el lunes al máximo, pero nada. No ha salido nada. Chorro, Antonio Rodríguez. Yo dije, a ver, ¿sabes tú algo? Y le dije, No, Isaac, pues tú, sabe algo. pues tú que te los llevas bien con ellos, pregúntales. Le voy a preguntar ahorita. Si algo, si me contesta, si algo, te devuelvo la llamada. O mándame un mensaje al menos, ¿sí? Órale, sale. Gracias. Igual, cuando sepas tú también, ¿no? Claro, yo te aviso. Gracias. Hey, hasta luego. Perdón, nunca he cortado las clases, el video. No sé cómo lo voy a hacer cuando edite el video. Me hablaron por teléfono, a ver cómo le hago, ¿eh? Bueno, y si no, pues ahí lo escuchan ustedes por ahí. Bueno, entonces continuamos. Entonces está la hoja electrónica. Entonces vean, esta primera columna, estas primeras dos, es como si tuviéramos una sola ecuación del punto fijo. Pero vamos a tener tres para x1, para x2 y para x3. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la primera iteración? Nada, porque son los valores semillas. 0, 0 para x2 y 0 para x3. Que alguien me dijera, oye Inge, pero pues pudieran ser 1 o 2 o 5 o 10 o valor negativo. Sí, si tenemos cierta idea del problema que vamos a resolver físicamente, si tiene alguna aplicación, por ejemplo, es una estructura donde van a ir los cortantes o los pesos de las vigas o las deflexiones, podemos tener una idea de qué valores puede tener. Entonces proponemos esos valores, ¿no? De valor semilla. En este caso, pues así lo hice con 0, 0 y 0. Bueno, ¿cómo calculamos la primera iteración? Entonces aquí viene la fundamental. Aquí está la primera ecuación recursiva. Vean, el x1 depende de ¿qué? De x2, depende de x2 y de x3. Entonces para calcular este valor voy a utilizar los valores semilla de x2 y de x3. Ok, entonces este valor primero que vamos a calcular dependía de x2 y x3 y lo sustituimos en la fórmula para calcular el x1. ¿Y cuál fórmula?
Pues la que hemos despejado del punto fijo. Ok, ya tenemos el primer valor. Entonces aquí con 0 y 0 me debe dar 2.66. Algo así. Ahora voy a calcular el siguiente valor. ¿Y de qué depende? Ahí está el x2, depende de x1 y de x3. Entonces, como estamos viendo, ¿de cuáles valores? Pues del valor semilla, del 0 y el 0. Haciendo la operación me da x2 y sería un valor de menos 2,757. Ok. Oye, ¿y el x3 cómo lo calculo? Pues con x1 y con x2. Entonces con el 0 y en el 0 hago la operación y me da x3. Me daría 7,14. Ya tengo la primera iteración. Me voy a la siguiente iteración. ¿Qué hago? Pues utilizo las mismas fórmulas, pero ahora con los valores actualizados. Entonces, si lo hago de manera más o menos en varias iteraciones, al final estoy viendo que para x1 se está estabilizando 0, 261, 3, 299, 299. Vean, se estabilizó para 4 decimales. Para x2, 0, menos 27, menos 249, menos 25. Se estabilizó. Para x3, 0, 7, 14, 7. Entonces, cuando en iteraciones consecutivas el valor se conserve para cada variable, esa es la solución del sistema. Bien. Entonces, para x1 sería 299,99. Para x2, 2.5, menos 2.5. Y para x3, 7. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Más o menos si se comprendió cómo se resuelve. Sí, profe. Alguien que no lo haya comprendido, por favor, indíquemelo, por favor. ¿Sí? ¿En qué parte no quedó claro? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Para reforzar el método, lo vamos a hacer en la hoja electrónica. Entonces, este problema lo vamos a hacer aquí mismo. Voy a ampliarlo. Este se le llama solución de sistemas de ecuaciones. Voy a ampliarlo un poco más. Y va a ser el método de Jacob, así se llama, no es. Al final es el de puntos fijos. Ok, entonces, ¿qué me proporcionan? Entonces, los datos, ¿qué sería? El sistema de ecuaciones. Bueno, voy a aprovechar el documento que tengo por aquí y este ejemplo voy a agregar las fórmulas para que lo tengan ustedes de manera completa. Entonces, esta fórmula, este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver. De una vez voy a obtener las ecuaciones despejadas. Estas son las ecuaciones recursivas. Así lo voy a copiarte completamente así. Ok, entonces voy a irme a la hoja electrónica y voy a copiar esos archivos para que lo tengan. ¿Qué voy a hacer? Les voy a compartir el archivo de Excel para que lo tengan. Entonces lo primero sería el sistema de ecuaciones que hay que resolver.
Aquí está el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Y luego vamos a cargar de una vez el resto y ahorita lo vamos a acomodar. Entonces aquí sería, entonces despejando la x, la variable xy de la ecuación xy. Es decir, bueno, voy a cargar de una vez el otro archivo. Ok, entonces voy a ampliar. Entonces despejando la xy de la ecuación xy. Entonces sería despejando x1 de la ecuación 1, despejando x2 de la ecuación 2, despejando x3 de la ecuación 3. Aquí les voy a poner una nota, un tip. El sistema debe ser diagonalmente dominante. ¿Sí? Bueno, ahí están las ecuaciones despejadas. Entonces vamos a hacer una tabla. Entonces la tabla de cálculo. Si ustedes recuerdan el método de punto fijo, a ver, ¿alguien se recuerda cuál era la primera columna del método de punto fijo? Pues la iteración, ¿no? Iteración, así es. Gracias. Iteración. Y vamos a llamarle iteración I. O iteración, o vamos a llamarle K ahorita. Ahorita van a ver por qué. Entonces, veamos, vamos a calcular x1. Vamos a calcular el x1, el x2 y el x3. El método de punto fijo también tenía el cálculo del error aproximado relativo, ¿se acuerdan? En por ciento. Oye, pero ¿para cuál? Pues para x1. ¿Sí? Para cada variable tenemos que calcular su error aproximado relativo. Entonces aquí necesitamos para x2 y para x3. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vean, voy a bajar un poquito la fórmula. Ahí está. Iteración, la iteración 0. Sería, los voy a poner en color amarillo para que vean. O vamos a ponerlo de este lado. Valor semilla x1 igual, x2 igual, x3 igual, y aquí van a ir. Entonces, hay una fórmula por ahí. Entonces, este valor semilla sería el de la correspondiente celda.
Si aquí le ponemos el 0, aquí le ponemos, a ver, 1. Ahí está, es el valor semilla. Vamos a dejarlo en 0. Bueno, vean. Voy a hacer la cuadrícula. Creo que se aprecia un poco mejor. ¿Qué estamos haciendo? Ahí está, ahora sí. Fíjense, en la primera iteración, para x1 necesitamos que el x2 y el x3. Entonces, para este valor necesitamos, voy a ponerle un color para que se visualice. Por ejemplo, para esta celda yo necesito los valores anteriores de la iteración, los valores de la iteración anterior ¿de qué? De x2 y de x3. ¿Por qué? Porque así me lo da la fórmula. Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces sería igual, vean la fórmula, es 2.6166 más 0.1 entre 3 por x2, es esta celda, más 0.2 entre 3 multiplicado por ¿qué? Por el x3. Ahí está. ¿Sí? Entonces para x1, como está en gris, depende pues de las celdas. Vean, son de las, si esta es la iteración K, entonces esta sería la iteración K, y la siguiente ¿cuál sería? K más 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí están las ecuaciones recursivas y lo voy a acomodar. Las ecuaciones recursivas siempre hay que, es lo mismo las ecuaciones que despejamos, perdón, pero ¿qué pasó? Que tenemos que ponerle el superíndice K del número de iteración. Por ejemplo, si el valor semilla y la iteración K y la iteración siguiente el K más 1, entonces el X1 que vamos a calcular será el K más 1. Y estos valores corresponden a los de la iteración anterior, K. X2 de la iteración K, X3 de la iteración K. Vean, ahí está. Ok. Vamos a hacerlo ahora para X. Ahora vamos a calcular el X2. Entonces voy a quitar estos colores. Este es para visualizar y veamos cómo se hacía. ¿Qué pasó? Bueno. Ok, ahora para este X2 lo voy a cambiar de color. Puede ser cualquiera. Lo voy a hacer en azul. Para calcular este valor, ¿con cuál fórmula? Con la ecuación 2 para x2. Vean, sería el k más 1. Aquí está, k más 1. Necesitamos aplicar esta fórmula con el valor de x1 de la iteración ¿cuál? De x1. ¿Cuál es el valor de x1 que tenemos? Pues es el de la iteración anterior, entonces sería el k. Aquí está. Necesitaremos este valor. Y el x3 sería la iteración anterior, porque no tenemos ninguno más actualizado, entonces sería este valor. Entonces para x2 k más 1, x2 k más 1 será igual a menos 19.3 menos 0.1 por x1. Ahí está, por x1. ¿De cuál? De la iteración anterior, el k. Más 0.3 de x3 de la iteración anterior. Es el k. Ahí está. Entonces ahí va la fórmula. Entonces sería, vean, menos 19.3 menos 0.1 por el x1 del k, de la iteración anterior. Ahí está. Más 0.3 por el x3 de la iteración anterior. Ahí está. Todo eso entre 7. Listo, ahí está. Entonces, este sería
la celda que acabamos de calcular con la ecuación 2. Ahora para x3, ¿cuál ecuación vamos a utilizar? Pues la ecuación 3. Entonces voy a quitar estos colores. Entonces para x3, para esta celda, va a ser en verde. ¿Qué necesitamos? El x1, x3, más 1. x3, más 1. Le ponemos el superíndice. Es igual a 714 menos 0.03 de x1 de la iteración anterior. Necesitamos este x1. Y luego más 0.02 del x2 de la iteración anterior. Eso. Entonces para calcular el x3 necesitamos el valor de x1 y de x2, como se muestra. Entonces voy a hacer la fórmula. Sería 7.14 menos 0.03 por el x1 más 0.02 por el x2. Ahí está. Si se fijan, cuando agrego los colores ya sé qué celdas voy a utilizar. Hay ocasiones que me puedo confundir y puedo utilizar el valor actualizado. No, el método de Jacob es incorrecto. Tiene que ser con los valores de la iteración anterior, sin importar que ya los hayas calculado. Ok, entonces esta celda x3 más 1 es función de x1 y x2, como se muestra en las celdas de colores. ¿Hasta que haya alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, si se fijan, estas fórmulas ya las generamos en la hoja electrónica de manera automática. ¿Qué hago para las demás iteraciones? Pues nada, simplemente las voy a copiar. A ver, permítanme mover esta. Ahora ya me voy por acá. Ok. Ahora esta celda sería la iteración siguiente, sería 1 más. Ahí está. ¿Y qué hago con estas celdas? Fácil, pues simplemente las voy a copiar. ¿Cuántas veces? No sé. Hasta aquí. Ahí está. Entonces observen, después de 3, 4 iteraciones, el método se estabiliza. Entonces, prácticamente decir, ahora sí, ¿qué vamos a decir? Pues la raíz, ¿cuál será? X1, ¿cuál será? Pues el último valor. Ahí está. X2, otra celda, el X2, el X3, ¿qué sería? Ok. Entonces, ahí está la solución, o no es la raíz, es la solución. Me quedé acostumbrado al capítulo anterior. Entonces, la solución del sistema. Ahí está. Entonces, estos valores debemos verificar que en la ecuación del sistema original cumple esta igualdad. A ver, como ya tengo las notas, vamos a ver cuánto me dio la solución. Veamos. 2.99 menos 2.5 y 7. $2.99 menos 2.5 y 7. Vean, así de rápido aplicamos el método de Jacob. Este método, como lo acaban de observar, es muy fácil de manejar, ¿verdad? Como ya tenemos cierta experiencia con el método de puntos fijos, pues pues es relativamente sencillo de aplicar.
Ok. Entonces, las ecuaciones recursivas, ¿cómo se construyen? Pues aquí las voy a poner por aquí. Por aquí las voy a poner. Entonces, muchas veces la dificultad es cómo esas recursivas manejamos los superíndices K. Siempre va a ser K más 1 y en el Jacob todas las X que están en la parte derecha van a ser los términos K. Ok, así de sencillo. Bueno, una pregunta. Oye, Inge, ¿y cómo calculo el error aproximado relativo? No se les olvide, para el valor semilla no hay nada. Ni para X1. Ah, este tampoco. Este tampoco, porque estamos arrancando el método. Ok. Pero aquí, ahora sí díganme ustedes. ¿Cómo calculo el primer error aproximado relativo? Entonces, si vemos las notas del curso, ¿cómo sería? Pues voy a agregar la fórmula, lo voy a poner como ecuación. Entonces aquí sería el error aproximado relativo en porcentaje es igual al valor absoluto en fórmulas. ¿Cómo le hago en las fórmulas? Bueno, sería el absoluto del x y más 1. En este caso es el término k. Sería el x k más 1, como buenos ingenieros, menos el x k, todo eso dividido entre el x k más 1 por 100. Ahí está. Entonces, vean, para el primer error aproximado relativo es x1. Entonces aquí sería el x1, k más 1. Voy a hacerlo de nuevo con colores, así como lo vimos. Lo voy a hacer aquí. Entonces para este error sería el x, el absoluto. Ok. Sería el absoluto del x k más 1. ¿De cuál? Del 1, del x1. Ahí está. Ese valor menos el x anterior dividido por el x k más 1. Pero todo siempre del x1, por favor. Todo eso por 100. Ahí está. Un error de 100%. Para el error aproximado relativo para x2, ¿cómo le hago? Pues ahora va a ser con... bueno, ya no cambié los colores. Sería con esta celda y luego con el valor de x2 de las iteraciones consecutivas. Entonces sería igual a... ¿Sería igual a qué? Igual al absoluto de x2 k más 1 menos el x anterior. Todo eso entre el x actual por 100. Ahí está. Copio la fórmula. Ahí está. Voy a quitar el color. Es para que vean cómo se hizo o cuáles celdas fueron consideradas. Ok.
Entonces para esta celda serían estas dos. Y para el X3, ¿cómo sería el error aproximado relativo? Pues las correspondientes al X3. Lo voy a hacer de color verde. Entonces necesito este valor del K más 1 y el anterior. Y aplicamos la misma fórmula. Igual absoluto de menos el anterior entre el actual, listo, por 100. Tenemos un error del 100%, de casualidad en las dos. Entonces, como observan, pues no hemos hablado de ninguna tolerancia, pero prácticamente vamos a dejarlo así. Pudiéramos agregar aquí una columna adicional para cada variable de si se cumple o no la tolerancia. Aquí simplemente con la tolerancia aquí digamos, bueno, pues vamos a usar una tolerancia, digamos, el por ciento de, por ejemplo, 0.01. Esta tolerancia debe de cumplirse para las tres variables, ¿sí? Para las tres. Por ejemplo, aquí está el punto 0.1, vean, 12.001, aquí ya se cumplió. Pero si voy para x2, vean, punto 0.1, aquí todavía no se cumple, ni aquí. Pero si voy a la siguiente iteración, aquí ya se cumplió, pero aquí todavía no. Entonces aquí es un poco más difícil manejar las tolerancias. Entonces lo que yo hago es simplemente, ¿sabes qué? Me extiendo 3, 4 iteraciones más y ya verifico. Se cumplieron los 3, adelante, se quedó así. Y listo. ¿Sí? En la ingeniería civil, generalmente las mediciones de las variables que trabajamos, por ejemplo en la construcción, en los volúmenes de material. Oye, Inge, pues vamos a hacer una distribución aquí del volumen de cemento, arena y grava. Ok. Pues no puedo pedirle, pues tráeme 2.99, camiones o toneladas de cemento. Pues simplemente ciérralo y ponle 3 toneladas. Oye, pues aquí necesito 2.49, camiones de arena. Pues tráeme 2.5 camiones, algo así, o 2 camiones y medio. Ok, ahí está. Oye, para la grava, pues necesito 7.00002 camiones. Tráeme 7 camiones y se acabó, ¿no? Entonces, en sentido práctico, así es, ¿sí? Oye, que toneladas de varilla, pues también redondéalo. Entonces, muchas veces la solución en sentido numérico sí es necesaria, pero ya en sentido práctico, pues aquí vamos a redondear. Aquí realmente la solución sería 3, 2.5 y 7, ¿sí? Ok. ¿Tienen alguna pregunta del método? Vean, este es el método de Jacob. ¿Está difícil? No, profe. ¿No está difícil? A ver, ¿quién más? ¿Quién tuvo algún problema ahí? ¿Nadie? Este se los voy a enviar para que lo tengan. ¿Está difícil? Uy, ya nomás tengo 12 estudiantes y el resto. Bueno, Héctor dijo que tenía que salir. Jonathan me avisó, bueno, me dijo que le dijera que se le fue el internet. Ok, gracias Marco por avisar. Ok. Entonces, como ustedes observan, resolver sistemas de ecuaciones no tenemos que aprender a sumar el renglón, luego restárselo. No, aquí es simplemente la extensión del punto fijo.
Entonces, esa es una gran ventaja. Y como están viendo en la hoja electrónica, cargamos la ecuación recursiva y lo resuelve. ¿Sí? Entonces, felicidades, hemos construido y resuelto el método de Jacob. Oye, Inge, pero dijiste que íbamos a ver otro método. Entonces, hoy vamos a ver también el método de Gauss-Seidel. Y el método de Gauss-Seidel también viene en las notas. ¿Cuál es el proceso? Es el mismo. Es el mismo procedimiento. Vean, aquí está el ejemplo. Gauss-Seidel. Despejamos la ecuación y de la variable xy. Es la misma ecuación. ¿Qué es lo único que cambia? Vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. Y esto sí lo voy a copiar. Voy a duplicar la hoja porque en sí es una variante. Entonces, mover o copiar. Mover o copiar, permítanme. Pues no he hecho nada. ¿Va? Oh, no lo hizo. No lo hace. Ok. Bueno, lo voy a grabar con otro nombre. Ok, mover al final. Crear una copia. Entonces este es Jacob. Y este es la copia Gauss-Seidel. Y vean, vamos a ver. Vamos a quitar todos los colores. Aquí va a ser este método. ¿Qué es lo que hace? Vamos a verlo. Se queda igual, pero vamos a eliminar los cálculos. No se preocupen, ahí está. ¿Qué dice? El x1 requiere el x2 y el x3. Aquí está el k más 1 y el k. Entonces, este valor entonces, en este caso, requiere el valor de ¿qué? Ahí está. Entonces, para x1 necesitamos el x2 y el x3. Aquí está. Los únicos valores serían para x2 esta celda y esta celda. Okay. Vamos a hacerlo. Igual a 2.6166 más 0.1 entre 3 por x2 más 0.2 entre 3 por x3. Es la misma fórmula de Jacob. Ok. Bueno, entonces, ahí va. Para x2, ¿qué necesito? Necesito el x1 y el x3. Voy a quitar esos colores grises. Ahí está. El x2 lo voy a hacer de color azul. Y vean, me pide el x1. Pero Gauss y Seidel dijeron, el Jacob utiliza el valor anterior. Pero Gauss y Seidel dicen, no, ¿sabes qué? Mejor utiliza el valor, el último valor que hayas calculado o que exista de x1.
Entonces, ¿cuál sería? Sería el x1 del k más 1. Sería este valor. ¿Por qué? Porque dice, si yo utilizo un valor mejorado, entonces puedo suponer que lo voy a resolver en menos iteraciones. Ok, ahí está. Entonces, para x2 necesito el x3. ¿El x3 de cuál? De la iteración anterior. Entonces, observen, el método de Gauss-Seidel lo que utiliza es, cuando calcula las variables, utiliza las variables actualizadas. Y cuando no es posible, pues el de la iteración anterior. Entonces, aquí el superíndice sería x1 de qué? Bueno, el x2 sería de qué? Este valor sería x2 del k más 1. Menos 0.1 de x1 de ¿cuál? ¿De cuál iteración? La actual, ¿cuál es? La k más 1. Entonces aquí va a ser k más 1 más 0.3 de x3. ¿De cuál? De la iteración anterior, del k. Entonces, voy a mostrárselos. Voy a mostrárselos. Ahí está, vean. Para el x1, pues no había valores actualizados, es el k. Para el x2, k más 1, será el x1 de cuál? Del valor actualizado, porque ya lo tengo calculado. Sería este, aquí. ¿Cuál es? Este. Para x3, pues no tengo. Entonces, sería con el k. Entonces, de esta manera, voy a calcularlo. Entonces, será igual a ¿qué? Igual, menos 19.3 menos 0.1 por x1, el actual, más 0.3 por x3 entre 7. Ahí está. Ahora falta el x3. Entonces voy a quitar estos rellenos. Voy a quitar estos colores. Entonces, para calcular, aquí ustedes me van a decir. Entonces, el x3, este x3, vean, voy a necesitar el x1. ¿De cuál iteración? De la actual, del k más 1, de este valor. Y necesito, no, es el x1, sería este valor. Y luego el x2. El x2 ya lo tengo, vean, es este valor. Entonces, aquí ya es, como ya lo calculamos previamente, entonces aquí sería k más 1 y k más 1. A ver, vamos a checarlo, vean. K más 1 y k más 1. Entonces, en sí lo que hace este método es utilizar los valores actualizados de las variables. Y como suponen, como ha sido un valor mejorado, pues resulta que lo podemos resolver en menos iteraciones. Ahí está la solución. Esa fórmula se conservan. Las voy a copiar. Y ahorita vamos a comparar los resultados. $2.63, $2.49, $7.01. Entonces, espero que no tengamos un error por ahí. Sí, sí hay un error en la fórmula aquí. La voy a repetir la fórmula.
será igual a 2.6166 más 0.1 entre 3 por el x2 más 0.2 entre 3 por el x3. Ahí está. Ahí está. Entonces veamos. Si nosotros comparamos estos resultados de las tablas, lo voy a copiar y lo voy a pegar como imagen. Oh no, bueno, lo voy a copiar como imagen. Con mi famoso capturador de imágenes de la computadora. Para fines comparativos, lo vamos a hacer. El de abajo es el de Jacob, ¿no? Vean, vean, aquí es 3.00, 299, 249, aquí es 248, 7, 7. Entonces aquí para x2, en una iteración antes, en el de Gauss-Seidel, ya prácticamente estamos en 249 y aquí no, en el punto fijo 248. Entonces, efectivamente, si utilizamos los valores actualizados de las variables, según las vayamos obteniendo, pues lo vamos a resolver en menos iteraciones. Entonces, esta sería las ecuaciones recursivas. Entonces ya sabemos cómo manejar los superíndices. Y eso nos los va a dar la fórmula y la tabla, ¿sí? Así le damos colores y empezamos a visualizar. Y aquí le ponemos K o K más 1. Y listo. Y si ustedes observan, el error aproximado relativo no cambia. Es la misma fórmula. Entonces, felicidades. Hemos aprendido a aplicar el método de Gauss-Seidel. Antes, esto yo se los pudiera haber encargado el sistema de ecuaciones y háganlo en la libreta. Pero ¿eso qué implica? Un montón de operaciones. Entonces hay que utilizar las herramientas de cómputo que estén disponibles. Entonces aquí está, listo. Entonces les voy a compartir la hoja electrónica y las notas, ustedes ya las tienen. Estas todas ustedes las tienen. Aquí vamos a ver la solución. Ahí está, 299, 249 y 7. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profe, Dígame. ahí el 7 está multiplicando o dividiendo. Dividiendo. Ahí está. No se ve. Entre 7. No, es que no se veía. Hey, ok, gracias por comentarlo. En las notas, ahí viene la fórmula, está igual, ahí está. Sí, entonces, por favor, ahí chequen las notas y vean que el método si dominamos el punto fijo para una ecuación, pues esto es simplemente extenderlo 2 veces más para aplicarlo. Pero si lo comparamos con el método de Gauss-Seidel, pues prácticamente los métodos tienen la misma esencia, ¿no? Tienen el mismo proceso. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que hicimos fue despejar las ecuaciones y hacer las operaciones algebraicas. Y listo, hasta que converja. Entonces, ¿cuál
¿Cuál método les gusta más, el de eliminación de Gauss o estos métodos iterativos? ¿Mm? ¿Cuál es más fácil de trabajar, a desarrollar? Pues estos métodos, profe. Estos métodos, efectivamente. Entonces, generalmente, cuando tengo que hacer una solución de un... Claro, si tuviera más la o algo, adelante. Pero ahí está un problema. Oye, pues no tengo ni el programa instalado. Luego me pasaron una versión democrática que traía virus. Y luego, ¿sabes qué? Ya se me olvidaron los comandos y la declaración de variables. Y cómo construyo las matrices y los vectores. Entonces, pero la hoja electrónica que todos manejamos más o menos, observen, yo no soy experto en manejarla, pero vean, resolvemos los problemas. Y eso en el sentido ingenieril, pues eso es fundamental, ¿no? Hay que utilizar las herramientas que uno aproveche y domine. Por supuesto, si ustedes saben manejar MATLAB, adelante, por favor háganlo, ¿eh? Porque es más profesional, tiene más tipos de análisis, más consideraciones. Bueno, entonces, pues hemos visto esos métodos. Hay otro método. ¿Qué pasa cuando el sistema de ecuaciones que aquí aparece es no lineal? ¿Qué pasa? Entonces vamos a verlo. Perdón, voy a más adelante. Permítanme, eso lo vamos a ver más adelante nosotros. ¿Qué pasa en ocasiones cuando tenemos un sistema de ecuaciones pero es no lineal? Es decir, que las variables que estamos trabajando tienen función trigonométrica, logarítmica o una potencia. Por ejemplo, esta ecuación, vean, el x1 está al cuadrado y aquí hay un producto x1 y x2 y el x2 está al cuadrado. Entonces, aquí el método de eliminación de Gauss no puede ser aplicable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues podemos usar el método de Jacob y Gauss-Seidel, aunque sea no lineal. ¿Qué hacemos? Pues simplemente queda, fíjense, si de la yésima ecuación se despeja el xy, entonces vean, de la ecuación 1 despeje x1 y de la ecuación 2 despeje x2 y vean, aquí está el producto. Estos métodos tienen esa gran ventaja. No importa que tenga raíces, potencias, funciones trigonométricas o productos, el método, si despejamos la variable de mayor peso numérico, va a converger. A ver, vamos a ver el sistema original. Vean, yo despejé esta x, esta tiene mayor peso, 10 veces x1. Y luego aquí está el 10x2. Entonces yo despejé de la ecuación 1, despejé esta x. De la ecuación 2 despejé este x2. Entonces en cada una de ellas va a aparecer dividido entre 10. A ver, vamos a verlo. Ahí está. ¿Y cómo es la tabla? ¿Cómo se construye la tabla? ¿Cómo se construye la tabla? Vean, es el mismo procedimiento de Jacob o Gauss-Seidel. Entonces, esa es una gran ventaja en utilizar estas técnicas, porque también podemos resolver ecuaciones no lineales. ¿Sí? Entonces, por favor, les voy a encargar que este problema lo resuelvan por el método de puntos. Aquí dice que se llama método de puntos fijos. No es ni Jacob ni Gauss-Seidel. Así se llama Bill, tal cual. Punto fijo, ¿no? Puntos fijos. Entonces, por favor, este problema hágalo en el Excel para que se vayan entrenando. Aquí está este sistemita. ¿Sí?
¿Lo pueden hacer ustedes o quieren que lo veamos mañana? Lo hacemos nosotros, profe. ¿Sí? Ok, entonces lo pueden hacer para mañana y ya mañana me lo comentan y lo platicamos. ¿Sí? Sí. O hagamos lo siguiente, este problema va a ir en una tarea. Entonces, pues de una vez váyanlo haciendo en la hoja electrónica y ya nomás cuando les pide la tarea, pues ya lo tienen por ahí. ¿Sí? No se les olvide, ¿eh? Tienen que hacer una hoja electrónica con todas las pestañas, con los métodos que vayamos viendo. Por favor, váyanlo haciendo en su momento, ¿eh? ¿Sí? Ok, déjenme terminar de grabar la sesión.